El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Es un honor estar aquí, a sus diamantes, a todas sus líneas de auspicio. Gracias por invitarme. Yo esta noche voy a compartirles a los empresarios no solo la experiencia que yo he tenido en ese negocio, sino los elementos más importantes que yo creo que ustedes, los empresarios, deben tener para poder mínimo lograr un nivel de diamante. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta noche. Yo voy a transmitirles lo que en mi sentir pues hace que un empresario corra y llegue al nivel de diamante. Nosotros tenemos un privilegio en las manos. Nosotros tenemos no solamente el privilegio de tener un negocio pues con las características que tiene este negocio, de ser el más poderoso, el más potente. Yo siempre empiezo comentándole a la gente que este negocio, ustedes saben que está rankeado en el mundo de la industria del network marketing como el número 1. Y la industria como tal, el network marketing, es la tendencia de la economía hacia el futuro. Es la tendencia más importante de la economía hacia el futuro. Hay un elemento importante que yo entendí cuando empecé a hacer este negocio. Yo les quiero decir, sobre todo a los invitados, que hacer este negocio hoy en día, no solamente, sino hacer un negocio en esta industria, no es opcional. Hacer un negocio hoy en día en esa industria no es opcional. Es una necesidad imperante por una razón lo suficientemente poderosa que yo vi cuando yo pues estaba buscando una oportunidad y vi este negocio. Y esa primera razón yo se la quiero pues desmenuzar un poquito, es entender en qué momento histórico estamos nosotros viviendo. Es muy importante en qué momento histórico estamos nosotros viviendo. Y el momento histórico que nosotros estamos viviendo en el mundo es que hemos evolucionado de era, simplemente hemos evolucionado de era. Kiyosaki, en una de las obras que a mí me impactó cuando yo, pues en el desarrollo de estudio de este negocio, una obra que se llama Escuela de Negocios, dice Kiyosaki, el mundo ha asimilado suficientemente la idea de que terminó la era industrial y que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, pero los negocios en redes, los negocios de network marketing que operan sin empleados y que operan sin infraestructura y sin grandes inversiones, son la máxima expresión de la era que estamos viviendo, que es la era de la información. O sea que cuando él dice que el mundo ha asimilado la idea de que terminó la era industrial, yo me pregunto, ¿realmente el mundo sí ha asimilado la idea de que terminó la era industrial? Yo creo que él sí la asimiló ya. Cuando uno lee el libro y lee con tremenda claridad que él habla ahí, uno dice, pues él sí como que la ha asimilado de manera contundente. ¿Y por qué les digo esto? Por una razón muy sencilla, porque miren, cuando termina el poder en la era agrícola la tenían los que tenían la tierra. El poder en la era industrial la tienen los que tenían el capital. En las dos eras, en la era de la agricultura y en la era industrial, los que no tienen la tierra en la era agrícola y los que no tienen el dinero en la era industrial, ¿qué nos tocó hacer? ¿O qué les tocó hacer? Trabajar para otro y esclavizarse. Y en la era de la información ocurre algo muy importante. Lo que hay es un flujo y un manejo de la información. Quien maneje la información en la era de la información, dice Drucker, tiene el poder. Quien maneje la información en la era de la información tiene el poder. Pero miren lo que ocurrió cuando va terminando la era de la era industrial. ¿Qué fue lo que hizo la era industrial? La era industrial lo empaquetó todo. Corbatas en series, relojes en serie, sacos en serie, zapatos en serie, llantas en serie, pelucas en serie. Todo lo hicieron en serie, serie. Duraznos enlatados en serie. Todo, han visto, todo en serie. Carros en serie. Y miren lo que ocurrió.
La educación, que fue el elemento durante toda la historia y ha sido y sigue siendo más importante para desarrollar los seres humanos, también la empaquetaron en la era industrial. Entonces empaquetaron médicos en serie, abogados en serie, psicólogos, periodistas, sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, en serie, como si fueran salchichas. Igualitico como si fueran salchichas. Para ser abogado, 10 semestres, aquí haces esto, esta gincana para completar, en el primero se estudian esto, en el segundo se estudia esto, en el tercero, un proceso industrial. Y todos empezamos a ir a ese proceso industrial. Entonces miren lo que ocurrió, empezaron a sacar médicos, abogados, psicólogos, enfermeros, psiquiatras, etcétera, y saquen salchichas. Y ya nadie se quiere comer las salchichas. Y siguieron sacando. Y siguieron sacando salchichas. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el mercado está inundado. Y la gente dice, no encontramos nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Han oído esa frase? El papá manda a sus hijos a la universidad y terminan estos muchachos graduados y se van allá a trabajar. Sí, hay puestos de 500,000 pesos. Y el muchacho le dice, no encontró nada bueno, papá. O sea, no me quieren comer. ¿Quién le dijo que se hiciera salchicha? Y no es que yo me oponga a la educación, me opongo a la salchichería. ¿Ok? No es lo mismo la educación que una carrera, ¿de acuerdo? No es lo mismo. No es lo mismo, no es ser educado a no tener una carrera. No es lo mismo. La educación no tiene nada que ver con las carreras. ¿Para qué los traigo hasta aquí? Para que entendamos una cosa muy importante. Una de las razones lo suficientemente poderosa y quizá la más poderosa es que en este negocio de Amway, usted invitado tiene la posibilidad de desarrollar una carrera para afrontar la era de la información que estamos viviendo. Esa fue la razón más importante, porque yo también me hice salchicha 2 veces. O sea, que no vayan a decir, ¿será que él no fue a la universidad? Yo fui 2 veces. Y la última que estaba haciendo era haciendo un doctorado, o sea, me estaba haciendo salchichón. Sí, cervecero. Entonces, alguna vez yo les decía que ¿cuál es el problema? El problema es que eso estaba bien para la era industrial. Claro que era espectacular hacer una carrera en la era industrial, porque la empresa, la industria requería de empleados. No es que la academia sea mala y decir que perversos, cómo nos volvieron salchichas. No. Ese era el producto de la era industrial. El gran problema es que no quieren cambiar. El cambio es demasiado lento, pero yo como ser humano no puedo esperar que eso cambie, yo tengo que cambiar. ¿Universidades tipo salchicha van a existir? Sí, dentro de 200 años siguen existiendo tipo salchicherías. Cuando Galileo perfeccionó el telescopio de Hans Lippershey y vio el universo y se dio cuenta que la Tierra no era el centro del universo, empieza a decir eso y empieza a escribir libros sobre eso y empieza a hablar en el público sobre que la Tierra ya no era el centro del universo, y estaba impactado Galileo. Galileo era profesor de la Universidad de Pisa. Lo despidieron. Que como un profesorito de la universidad iba a decir que la Tierra no era el centro del universo. Y lo despidieron. Y el pobre Galileo ya tenía más de 60 años y se fue para la casa sin su cátedra, de la cual vivía. Y se fue en la pobreza a seguir trabajando y trabajando. Y recuerden que cuando el Tribunal de la Inquisición lo llamó a decirle, la única salvación para que usted no le cortemos la lengua vivo, porque le iban a hacer como a Giordano Bruno, lo iban a someter en una pira pública, le iban a poner así candelita por debajo y lo iban a colgar y le iban a cortar la lengua en público. Y le dijeron, señor